Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición, la número 39 de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar sobre temas culturales. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la tarde de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro equipo de panelistas, o nuestro panelista, mejor dicho, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tenemos la oportunidad de conocer sobre microescritura con una conferencia titulada Cuando menos es más, la magia del microcuento, de Luis Enrique Vázquez Vélez, conocido como Tite, quien es educador, poeta, narrador, profesor de escritura creativa, editor, antólogo y gestor cultural. Es egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Posee una maestría en literatura comparada y cursos doctorales en el programa de estudios hispánicos. Es autor de los libros Secretos Inconfesos, Viaje Terrestre, El Pezón y otras anatomías mínimas y el más reciente, Boomerang. Su trabajo creativo se extiende en antologías poéticas y narrativas a nivel nacional e internacional. Pertenece al PEN Puerto Rico Internacional, la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos y el colectivo literario En los Bordes. Sin más, le damos la bienvenida a Luis Enrique. Saludos, Luis Enrique, puedes comenzar. Buenas noches. En primer lugar, deseo agradecer la gentileza del Instituto de Cultura Puertorriqueña, esa gran institución, y a su proyecto Coloqueo, en particular a su creador y gestor, el doctor Pablo Crespo Vargas, mi amigo personal, lajeño, yo soy sangermeño, así que estamos hermanados. Y por supuesto al equipo de trabajo que está en este concepto de coloqueo, la doctora Salveira Rodríguez e Hilda Ayala. Gracias por esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes algunos apuntes, realmente son unos apuntes, sobre la microficción o la minificción que algunos teóricos y escritores han denominado como el género del nuevo milenio. En un evento, y saludos a todas las personas que están al otro lado y que me hacen el honor de verme y de escucharme. Escritores, escritoras, editores, lectores, amigos, hermanos puertorriqueños y de otras latitudes. En un evento como este, entiéndase una conferencia o conversatorio virtual, es un reto grande romper el hielo y comenzar con algo que capture la imaginación del que está al otro lado de la pantalla. Por eso me parece necesario y conveniente comenzar con una suerte de confesión, más bien 3 confesiones antes de entrar de lleno en varias consideraciones teóricas y prácticas sobre el tema que nos ocupa. A este encuentro, me gusta llamarle encuentro conversatorio, lo he titulado Cuando menos es más, la magia del microrrelato. Primero, o más bien primera confesión. Desde el momento en que me asumí escritor, con todo lo que ello implica a principios de la década pasada y aún mucho antes de dar este salto al vacío, que es la escritura creativa, estuve obsesionado con la noción de la brevedad. Quizás
Mi abuela materna, sangermeña, Mami Berta, tuvo mucho que ver con eso. Recuerdo que en ocasiones me decía, mira nene, lo bueno, si breve, dos veces bueno, que es similar a afirmar que menos es más. Por cierto, en una investigación en una de mis cursos de la maestría en literatura comparada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, descubrí que se trata de que eso que me decía mi abuela, lo bueno, si breve, dos veces bueno, es un aforismo, se trata de un aforismo que se le atribuye al poeta y jesuita español del siglo de oro, español, por supuesto, Baltasar Gracián. Fui uno de esos niños puertorriqueños que en la clase de español crecieron leyendo antologías de verso y prosa de poetas y narradores de la literatura universal. En efecto, en las décadas de 1960 y 1970, en las escuelas públicas de Puerto Rico teníamos la gran dicha de leer textos como, por ejemplo, Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, verso y prosa de renombrados escritores de la talla de Rubén Darío, modernistas, Juan Ramón Jiménez, Rabindranath Tagore, entre otros. En esos textos vanguardistas encontrábamos muestras de ficción mínima. Claro, todavía no se había acuñado ese término. Esto vino después, ya a principios, ¿verdad?, de la década de 1980, como veremos un poco más adelante cuando hablemos de la historia y el desarrollo del microcuento, del microrelato, del nanorelato, del mini cuento. Tiene muchas formas de llamársele. Segunda confesión. Como poeta, siento que pude acercarme a esta sugerente, ingeniosa, vanguardista y posmoderna modalidad de escribir, donde la brevedad es el imperativo categórico, sin apenas darme cuenta. Del poeta y ensayista puertorriqueño, mi querido amigo y colega de letras ya fallecido, Ángel Darío Carrero, el padre Darío, uno de los principales poetas de nuestro país en los últimos 20, 30 años, aprendí que la brevedad es la aprehensión de la totalidad. Soy de esos escritores que conciben la microficción como una suerte de encuentro entre la poesía en prosa y el cuento breve, que debe disponer de una estructura escueta, producto de la intensidad, más que del tamaño del texto, más que la extensión, así como la mayor precisión y concisión narrativa. Tercera y última confesión. En mis pensares y sentires como apalabrador, el microcuento o microrelato me ha permitido jugar con distintos géneros, técnicas y temáticas en una misma semana, incluso en un mismo día. Por esa y por otras razones, encuentro esta modalidad escritural lúdica no solo retante, sino alucinante, mágica. Como ustedes saben, esta diversidad de textos breves e hiperbreves se han vuelto virales en estos últimos años, gracias al uso de las redes sociales y blogs que los divulgan con gran rapidez y eficacia. Así las cosas, han nacido sellos editoriales, casas editoriales, dedicadas enteramente a su publicación, así como cursos universitarios, talleres de escritura creativa. Yo he ofrecido particularmente como 5 o 6 talleres de microcuentos, tesis de programas graduados a nivel de maestría y a nivel de doctorado, festivales, congresos,
y seminarios dedicados a la microficción o a la minificción. De hecho, en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, yo he tenido la oportunidad de participar en 4 o en 5 de las ediciones. En el 2016 se habilitó el pabellón del microrrelato. Allí tuve la oportunidad de brindar varios talleres y varias lecturas sobre microcuentos, microrelatos. Ahora bien, les voy a pasar por aquí una presentación que preparé. No quisiera someterlos al suplicio, ¿verdad? De muchos slides. Voy a tratar de ser un poco más comedido en la medida de lo posible. Quiero ¿verdad? Que tengamos claro que cuando hablamos de microficción, de microliteratura o minificción, ¿a qué exactamente nos referimos? Espero que estén viendo los slides. Sí, está la presentación, Luis Enrique. Se están viendo, ¿verdad? Se puede ver, gracias. Continuamos. Muy bien, gracias, gracias. Gracias, Pablo. Pablo es mi ángel salvador. Así las cosas. Cuando hablamos de microliteratura, microficción o minificción, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una supracategoría literaria que agrupa textos narrativos y no narrativos. Para los fines de esta conferencia virtual, de esta conversación, a la que prefiero llamarle, ¿verdad?, conversatorio, me circunscribiré al aspecto narrativo. El elemento poético, que es harina de otro costal, tal vez lo podemos tratar en una otra ocasión, porque es interesantísimo, ¿verdad? Cuando hablamos de microtextos poéticos o micropoemas. ¿Qué es un microrrelato? A mi modo de ver las cosas, ¿verdad? Tomando de aquí, tomando de allá, de la teoría a la práctica. Un microrrelato o microcuento es una pieza literaria ficcional. Es importante establecer de entrada que estamos hablando de piezas literarias. O sea que la literariedad, como diría David Lachmanovich, el argentino, uno de los teóricos y también escritores, es fundamental. Es una pieza literaria ficcional, es decir, un texto narrativo marcado por la brevedad o la hiperbrevedad. Ahorita vamos a ver con qué se come eso, ¿verdad? Brevedad corto, hiperbrevedad muy corto. Que cuenta una historia desprovista de todo argumento o artificio innecesario. Es a su vez, y estoy leyendo con ustedes para las personas que les gustan tomar notas, ¿verdad? Yo me incluyo en eso. Ahora no puedo tomar las notas, pero siempre en este tipo de webinar, como se llama ahora, pues me gusta tomar notas. Es a su vez una suerte de knockout fulminante al mentón, donde el recurso de la elipsis, vamos a hablar ahorita de lo que a qué se refiere la elipsis, es fundamental. De lo que se trata es de contar con la menos cantidad de palabras posibles, haciendo honor al título de este webinar, de este conversatorio: menos es más. Vamos a hablar un poco de la economía del lenguaje. Se escribe entonces desde la economía del lenguaje haciendo uso del recurso de la elipsis sin que ésta vaya en desmedro del argumento y rechazando, por así decirlo, ciertos recursos permitidos en el cuento o la novela. Vamos a ver qué es la elipsis, ¿verdad? Para el que todavía no lo tenga claro, porque quiero referirme
y sé que le estoy hablando a escritores, pero también le estoy hablando a lectores que tal vez no han tenido la experiencia de entrar en este universo del microrrelato. La elipsis se refiere a la omisión de palabras que no aportan fluidez al texto y que por consiguiente pueden aflojar la tensión del relato minimalista. La síntesis, ¿verdad? Porque es importante ya puntualizar unas palabras que son claves, ¿no? La síntesis para el escritor y gestor cultural dominicano, nuestro amigo y hermano Pedro Antonio Valdés Cito, no busca decir menos con unas pocas palabras, sino decir más con esas mismas palabras. Repito, porque me parece muy importante tener claro este concepto. En cuanto a la síntesis que le va la vida, ¿no? En un microrrelato. Cito a Pedro Antonio Valdés. No busca decir menos con unas pocas palabras, sino decir más con esas mismas palabras. Y es que la brevedad misma impone las normas del microcuento, pues obliga al escritor a redactar desde la renuncia, no desde la acumulación. Vamos a la próxima diapositiva, que ya me imagino que los puristas del lenguaje me estarán diciendo, Luis Enrique, Tite, no se dice slide, se dice diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre la extensión de los textos minimalistas, ¿no? Porque esto es muy debatible, ¿verdad? Y quiero puntualizar esta particularidad porque esto crea confusión, ¿verdad? Estamos a veces acostumbrados a cuantificarlo todo, tanto a cualificarlo todo, que a veces nos olvidamos, ¿verdad? De la esencia de qué se trata esto. El tamaño, es decir, la extensión de los textos, no está delimitada matemáticamente ni nada que se parezca. O sea, que no se ha determinado un X o Y número de palabras en la redacción de una ficción mínima, que también se le conoce como ficción mínima, pero se da por válida la noción que un folio, es decir, una página, puede ser la extensión límite de unas 200, 300 palabras como mínimo, ¿no? Hay, como mencionamos ahorita, textos breves y hay textos hiperbreves, y vamos a ver algunos ejemplos que les voy a traer, ¿verdad? Para que eso lo tengamos muy claro. Así las cosas, lo importante no estriba en el tamaño del texto narrativo, sino en la intensidad y la significación del mismo. Hay textos que aguantan 8 páginas, 10 páginas, pero hay otros que aguantan una página, media página, 10 líneas, 20 líneas. Para hacer embocadura, veamos 3 ejemplos de microrrelatos hiperbreves, también llamados ultracortos. Vamos ahora de menos a más. Por algunos, ¿verdad? Algunos le llaman ultracortos. Más adelante les compartiré otros un poco más extensos. Es importante que se fijen en varios elementos. La economía del lenguaje, en particular el uso de la sugerencia. Un microrrelato le va la vida. Es una pieza literaria donde la sugerencia es un elemento fundamental. La ironía, la paradoja. Ahorita vamos a hablar un poco del uso de la ironía y la paradoja en el contexto de esta modalidad de escribir.
estas constituyen varias de las características fundamentales del microrrelato. El primero que les quiero presentar de los tres se titula Cruce, del escritor español Arturo Pérez Reverte, muy renombrado. Y mire cómo lee. Pueden leer conmigo desde sus hogares. De hecho, esto se está grabando para luego presentarlo en YouTube, tal vez, no sé si hoy mismo o a partir de los próximos días. Miren este micro titulado Cruce de Pérez Reverte. Cruzaba la calle cuando comprendió que no le importaba llegar al otro lado. Estos textos fluctúan entre 10 y 15 palabras. El otro texto brevísimo es del venezolano Gabriel Jiménez Emán, titulado El hombre invisible. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Por último, les presento el minicuento titulado Encuentros, del peruano, hermano y amigo, he compartido varias veces con Beto, Alberto Beto Benza, y lee como sigue. Se titula Encuentro. Me has conocido en un momento extraño de mi vida, dijo la bella mujer cactus. Están viendo, o como dirían en mi pueblo de Lomas y Cuestas, le están cogiendo la moña al asunto. Espero que así sea. Miren, para cualquier autor o autora, renombrado o no, es un reto mayúsculo el dominio de la técnica de esta forma ingeniosa, como hemos visto, sugerente y lúdica de contar historias. La creatividad en el uso de las formas, o más bien de temas, la perfección formal de las piezas minimalistas y el uso acertado de los recursos propios del género. Tiéndase la ironía, repito, la paradoja, la intertextualidad, que vamos a estar viendo varios ejemplos más adelante, cómo se utiliza la intertextualidad en el contexto, ¿verdad?, de un microcuento, entre otros aspectos. La referencia histórica, por supuesto, ¿verdad? E incluso la referencia histórica cultural. Cabe destacar que este género, y estoy puntualizando la palabra género porque cuando ahorita se comiencen, ¿verdad?, a presentar las preguntas de ustedes, estoy casi seguro que va a surgir la pregunta, bueno, ¿pero esto es un género o es un subgénero? Hay todo un debate sobre eso, ¿verdad? Y lo vamos a ir resolviendo en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Cabe destacar que este género tan particular exige un tipo de lector avesado y cómplice, especialmente activo, y su principal enemigo radica, a mi modo de ver las cosas, en su aparente y engañosa facilidad. Yo recuerdo cuando me criaba en la urbanización Santa Marta de San Germán, decíamos, facilidad my hay. Como se ha señalado, se trata de un género autónomo, con sus propios manejos y particularidades. Un microcuento o un microrrelato no es un cuento chiquito, como seguiremos puntualizando en la medida que vayamos desarrollando esto. Pablo me avisa. Alexis Peña, gran amigo, escritor, editor y profesor de escritura creativa de nuestra hermana República Dominicana, apunta con sobrada razón, y cito a Alexis: el microcuentista no es un aprendiz, creo que la tengo por aquí, ahí está. El microcuentista no es un aprendiz de cuentos largos. El microcuento no es
una zona de entrenamiento literaria para mejores textos, el cuento tradicional o la novela. El microrrelato es una creación válida por sí misma, con sus propias exigencias y posibilidades. Más aceptadas, esas palabras de Alexis no podríamos encontrarlas. Me parece importante, añado yo, que de una vez y por todas se derrote la noción manida que un escritor que cultiva el género, es decir, un microcuentista, es un aprendiz de creador de cuentos largos. Nada más lejos de la verdad. Cuando el cuento comenzó su vuelo en la segunda mitad del siglo XIX, donde exponentes como Edgar Allan Poe, por mencionar uno, ¿verdad?, que no solamente fue escritor, sino fue un gran teórico del cuento, surge como género, se desarrolla, evoluciona. Mucha gente pensaba, principalmente los canónigos, ¿no?, la gente del canon pensaba que un escritor de cuentos era como una especie de persona que se preparaba para escribir novelas. Nada más lejos de la verdad, sino pregúntale a Jorge Luis Borges. Pero vamos a dejarlo ahí. Antes de compartir varios microrelatos buenos, porque también los hay malos, haré un breve paréntesis para hablar sobre la historia y desarrollo de la ficción mínima. Cabe destacar que se trata de un género relativamente reciente, pero de raíces que se remontan a las formas primigenias de escritura. No voy a abundar mucho en esto, ¿verdad?, porque quiero entrar a la parte de la lectura de los microcuentos y que podamos analizarlos y que podamos ver algunas de esas características que ya les he señalado, pero es importante que nos remitamos un poco a la historia de la literatura, a aquellos breves relatos o fábulas moralizadoras o moralizantes o doctrinales utilizadas en la Europa medieval, conocidas con el nombre de exemplos. Por ejemplo, tal vez la más renombrada de todas, no la mejor necesariamente, es El Conde de Lucanor, que es una obra del segundo tercio del siglo XVI, que es una de esas piezas ejemplares, ¿verdad?, más destacadas. Podemos hablar de Las Mil y una Noches, podemos hablar de fábulas, podemos hablar de un montón de cosas, porque el microcuento se ha estirado a través de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no se le conocía con ese nombre. Vamos a ver que hay algunos teóricos importantes, críticos y cultivadores del género, ¿no?, que han llevado un poco la batuta en ese sentido. Es importante destacar que la microficción se origina y encuentra en las vanguardias. Estas sitúan el origen del microcuento mas no fue sino hasta las las dos últimas décadas de dicho siglo, del siglo XX, en 1981, gracias a los estudios introductorios de la crítica cubanoamericana, Dolores M. Koch, que se comenzó a valorar como género autónomo, vanguardista y postmoderno. Entre otros académicos y teóricos del género se destacan los latinoamericanos David Lacmanovich, Violeta Rojo. David Lacmanovich es argentino, Violeta Rojo es venezolana, y Lauro Zavala, mexicano. No hace mucho, nuestro querido amigo y hermano, profesor universitario, el doctor Ricardo Rodríguez Santos, entrevistó a Lauro Zavala, y eso está grabado en el archivo de la Universidad de Puerto Rico de Carolina. Les sugiero que lo busquen o hablen con Ricardo para que le dé mayor información sobre esto. Excelente su conferencia.
Entre los escritores y teóricos del género, ¿verdad? Realmente los escritores de esta parte del mundo que han cultivado el género, que es donde más ha florecido la microficción, o sea, y no nos extrañe, porque América Latina es un territorio lúdico en sí, extraordinario. Aquí hizo una especie de explosión, por no decir boom y no confundirlo con el boom latinoamericano, pero en América Latina ha tenido su caldo de cultivo. Podemos mencionar figuras como Borges, como Bioy Casares, como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Augusto Monterroso, que es el autor del Dinosaurio, esa pieza literaria de tan solo 7 palabras, enigmática y que también ha sido objeto de muchísimos debates, que lee como sigue. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 9 palabras. También Eduardo Galeano, Alejandro Jodorowsky, el psicomago, Mario Benedetti, Ana María Chua, Marco de Beni, Guillermo Sempeiro, Fernando Iwasaki, entre otros. Vamos a antes de esto, ¿no? En el epílogo de mi nuevo libro Boomerang, que es un libro de microrelatos que ya me entregaron la copia por fin, y está la prueba, la tengo, y la semana que viene me entregan mi libro Boomerang, que saldrá en los próximos días. El escritor salinense, el boricua Josué Santiago, plantea, y cito, y Josué Santiago es tal vez el escritor puertorriqueño más prolífico en cuanto a la microficción, en cuanto a los microrelatos. Josué Santiago plantea lo siguiente, y cito, en la microficción se fusionan varios elementos fundamentales, lo transitorio y lo sustancial, para crear un relato bien calibrado. Por eso la precisión y la concisión, palabras clave, precisión y concisión, son tan importantes a la hora de contar. Es importante dejar ventanas abiertas al vuelo imaginativo del lector. Cierro la cita. Así pues, hay dos cosas que caracterizan a los buenos microrelatos para que aflore la magia: la sugerencia y la complicidad escritor-lector. Si en un cuento, si en el género del cuento, la complicidad es importante, en un microrelato es todavía más importante. Posiblemente algunos me van a crucificar por esta aseveración, pero así lo pienso y así lo expreso. En una entrevista que el escritor y teórico peruano, extraordinario escritor, Fernando Iwasaki, le concediera el Nuevo Día hace varios años, creo que fue a raíz del Festival de la Palabra, hace unos cuantos años atrás, Iwasaki señala, y cito, un microrelato o un microcuento malo no tiene una historia. Debe tener algo que contar. Hay gente que escribe textos brevísimos, muy bellos, pero si no cuentan una historia, son un poema o una prosa peregrina. Cierro la cita de Iwasaki. Yo quería compartir con ustedes el llamado, por así decirlo, ¿verdad? Hay más de uno. El decálogo para escribir microrelatos de la escritora española, también editora y periodista, Ana Levos, que fue revisado y ampliado por este servidor con su permiso expreso, por supuesto, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Si a alguno de ustedes le interesa obtenerlo, yo les puedo con mucho gusto enviar ese decálogo. Me pueden escribir a mi correo, a la dirección de mi correo electrónico, galadrom, D-R-O-M-M de María, @gmail.com. Vamos a ver si hay alguna oportunidad
Al final, si hay tiempo, bien, si no, pues con mucho gusto yo se los puedo enviar. Así que ahora me interesa que veamos varias piezas literarias minimalistas de una calidad indiscutible, de manera que podamos aplicar lo que hemos compartido en cuanto a la concisión, a la precisión, a la sugerencia, al elemento lúdico, a la ironía, a la paradoja, a la intertextualidad y otros elementos característicos de esta proteica modalidad escritural. Luego, podríamos pasar, ¿verdad?, a la sesión de preguntas y respuestas, si les parece bien. Si nos da tiempo para el decálogo, pues, o lo podemos dejar para último, ¿verdad?, como lo entendamos mejor. Vamos a ver este primer texto que quiero leer desde el escritor guatemalteco Francisco Morazán, que él tituló El Vengador. Es importante que vean y sigan la secuencia del texto, porque al igual que el cuento, hay una estructura, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Y ahí está el conflicto. Tiene que haber un conflicto, porque si no hay conflicto, no hay historia. Vamos a ver un poco, vamos a degustar este texto minimalista. Dice así, El Vengador. El cacique Huantepeque asesinó a su hermano en la selva, lo quemó y guardó sus cenizas calientes en una vasija. Los dioses mayas le presagiaron que su hermano saldría de la tumba a vengarse. El fratricida, temeroso, abrió 2 años después el recipiente para asegurarse que los restos estaban allí. Un fuerte viento levantó las cenizas, cegándolo para siempre. Estamos viendo, ¿no? Vamos a ver otro de Franz Kafka, el extraordinario escritor checo, autor de La Metamorfosis, casi nada. Kafka tituló este texto, recuerden que Kafka es un escritor de hace muchos años y todavía no se hablaba del concepto microrrelato. Una pequeña fábula. Ese es el título de este texto de ficción mínima de Franz Kafka. Dice así, lee así. ¡Ay!, dijo el ratón, el mundo es cada vez más pequeño. Al principio era tan extenso que tenía miedo. No dejaba de correr y correr y me alegré cuando por fin vi a lo lejos paredes a derecha e izquierda, pero estas largas paredes se han reducido tan rápidamente que ya estoy en la última estancia y allí en la esquina se encuentra la trampa de la que tengo que huir. Solo entonces, o solo tienes que cambiar tu dirección, dijo el gato y se lo comió. Estamos viendo, ¿no? El elemento del humor también es sumamente importante. El microcuento no es un chiste, no es una greguería, pero el elemento del humor y de la fina ironía, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, es fundamental. Vamos a leer este es un texto extraordinario de una escritora chilena de nombre Pía Barros, con quien he tenido la oportunidad de compartir. Este texto de Pía Barros se titula Ropa usada. Cuando tengamos la oportunidad de compartir las preguntas y respuestas, por favor tomen nota para un poco evaluar, ¿verdad? Y poder interpretar estos microtextos. Ropa usada. Un hombre entra a la tienda. La chaqueta de cuero, gastada, sucia, atrapa su mirada de inmediato. La dependienta musita un precio ridículo como si quisiera regalársela, solo porque tiene un orificio justo en el corazón, solo porque tras el cuero el chiporro blanco tiene una mancha rojiza que ningún detergente ha podido sacar. El hombre sale feliz a la calle. A pocos pasos
unos enmascarados disparan desde un callejón. Una bala hace un giro en 180 grados de su destino original. Se diría que la bala tiene memoria, se desvía y avanza, gozosa, hasta la chaqueta. Ingresa, conocedora, en el orificio. El hombre congela la sonrisa ante el impacto. La dependienta corre a desvestirlo y a colgar nuevamente la chaqueta en el perchero. Lima sus uñas, distraída, aguardando. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Vamos al próximo. Este es de un escritor boricua de San Sebastián, mi querido amigo, hermano y colega de letras, Emilio del Carril, que es uno de los gurús, por así decirlo, de la microficción en Puerto Rico, a quien aprecio, admiro y quiero desde el hondón de lo más profundo de mi corazón. Me ha ayudado mucho en mi proceso escritural. Emilio escribió este texto titulado Intertextualidades. Y lee así. En el valle en el que pastan apaciblemente Rocinante y Platero, se encontraban Emma Bovary, Ana Karenina y Marianela. Aunque no se conocían, de inmediato surgió entre ellas una gran afinidad. Llevaban más de un siglo de largas tertulias en las que inventan nuevos finales para sus vidas. Buscan con desespero a un escritor que las redime. Interesantísimo, ¿verdad? Vamos al próximo. De un chico sangermeño del nombre de Luis Enrique Vázquez Vélez. Este lo quise compartir con ustedes, no porque yo esté en esa categoría, ni mucho menos, es porque es uno de los textos contenidos en mi libro, en mi nuevo libro, Boomerang, y se titula La última maldad de Medusa. Se lo dije de forma clara y contundente. Si te beso, lo haré con pasión desenfrenada y mirándote directamente a los ojos. Accedió de inmediato. Lamento no haberle advertido a aquella diva que escondiera sus aguijones venenosos. ¿Se fijan? Ese juego con la intertextualidad, con la ironía, con la paradoja, con las contradicciones, con la sugerencia, con esas características, con el ingenio, lo lúdico, ¿verdad? De estos autores que cultivan el género de la microficción. Bueno, van a ser las 8:10. Yo me imagino que ya sería hora de pasar a ¿verdad? A las preguntas y las respuestas. Bueno, Luis Enrique, saludos nuevamente. ¿Te parece, Pablo? Estamos en tiempo. Tenemos tiempo, todavía tenemos 16 minutos. Tengo aquí dos preguntitas que si quieres comenzamos con ellas, aunque una yo creo que ya las contestaste, ¿verdad? Porque fue cuando comenzaste a dar los ejemplos. Alguien me escribió ¿cómo sería un microcuento con diálogo? Pero luego presentaste ejemplos con diálogo, pero nada, si tienes algo que añadir. Mira, Pablo y los demás, ¿me están viendo? Sí, te estamos viendo. Ahora me veo. Perdonen. Y bueno, sí, el diálogo se utiliza en textos narrativos, obviamente, como la novela y el cuento, y por supuesto, se utiliza en el microcuento también. No es
común. O sea, no es lo que se estila, pero sí se puede utilizar. Yo tengo textos, ¿verdad?, con diálogo y otros autores utilizan el recurso. O sea, sí se puede utilizar, aunque no es tan usual el uso del diálogo. A mí me gusta el recurso del diálogo porque también es un elemento de respiro, de pausa, de intercalar personajes. Dicho sea de paso, en el microrelato, 2 personajes ya son una multitud. Mi sugerencia para los que escriben microrelatos, los autores y las autoras que escriben microrelatos, es que se circunscriban a 1 o 2 personajes. Pero el diálogo a mí me gusta utilizar, aunque me gusta utilizarlo más en cuentos largos. Muy bien, muy bien. Y la otra pregunta. La segunda pregunta fue otra duda de otro de nuestro público. Sí, Me piden que expliques qué es una micronovela, porque es un concepto para esta persona que es nuevo, ¿verdad? sí. Bueno, lo que pasa es que ese es otro debate, ¿verdad? Esos son como otros 20 pesos. Todo esto pertenece, ¿verdad?, a la subcategoría literaria que aquí la estamos llamando minificción o microficción o microliteratura. Tiene que ver con un texto literario, ¿verdad? Porque es importante que sepamos que una micronovela, así como un microcuento, tiene 3 elementos fundamentales, ¿no? Que sea breve, por supuesto, ¿verdad? Que sea una narración, o sea, que sea una pieza narrativa y que tenga literariedad, o sea, que no es un chiste, no es una broma, no es una greguería, ¿verdad?, por así decirlo. Pero la micronovela, entonces, en este caso, se ajusta a una novela, una novela de corta extensión. Por ejemplo, el Posantillano recientemente premió a 3 personas en 3 diferentes áreas, en el género de microcuento, de micropoema y de micronovela. Tampoco hay un código de cuántas palabras tiene que tener, cuál es la extensión, pero fundamentalmente es una novela breve, que no es que a veces se confunde con el cuento largo, ¿verdad? La línea divisoria es bien finita, pero es fundamentalmente eso, un género que tampoco es novela, así como el microcuento no es un cuento chiquito. La micronovela, aunque parezca contradictoria, seguimos con la paradoja. La micronovela tampoco es una novela chiquita. Es otra forma de escribir. Muy bien. Un poco más larga, un poco más extensa, ¿verdad? Me parece que por ahí es que va la cosa. Sí, me están preguntando. Déjame leer algo antes de esta próxima pregunta. Me escriben por aquí. El libro Temporadas de Stefan Antomatei puede ser un ejemplo de micronovela porque está contada en tweets. Sí. Bueno, para empezar, Steven Antomatei es un gran escritor. No he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con él, pero sí lo conozco a través de mi y hermana, colega de letras, Mayrin Cruz Bernal. Steven es un poeta de primera. Y yo me imagino que a Steven le pasó un poco lo mismo que me pasó a mí como poeta, o sea, que se nos hizo bastante cómodo, ¿verdad? Porque no puedo decir fácil, porque el microcuento no es un género fácil, es un reto monumental. Y no he leído esos textos, ¿verdad?, de Steven, pero me lucen pues que debe tener un contenido poético extraordinario, como por ejemplo los textos maravillosos de Ana María Fuster, ¿verdad? Donde la poesía sale a borbotones. Yo entiendo que, aunque no he tenido la oportunidad de leer ese texto que me dices de Steven, sí, es muy probable que esté más cerca de la micronovela. Sí, el comentario fue de Nancy Debs, el que Ven le aquí, hice. Nancy, ver. Saludos, Nancy. Sí, entonces me Nancy está en los pregunta, Estados Unidos, es una gran escritora y una académica. súper, me escribe Saludos, Nancy.
alguien del público que me dice que no es escritor, ¿qué puede hacer para escribir o cómo puede hacer para escribir microcuentos? Mira, yo voy a citar a Oscar Wilde. Para escribir basta tener una historia que contar y contarla. Yo le sugiero me dice que es un caballero. Yo le sugiero a Sí. ese caballero que estudie, ¿verdad? Y cuando nosotros ofrecemos los talleres, cuando yo ofrezco los talleres de microcuentos, usualmente los hago en conjunto con la escritora sabaneña, maestra, querida amiga Fanny Ramos Vélez. Importante aquí es leer, ¿verdad? Es importante que nos convirtamos en grandes lectores. Estudiar el género, sus características, sus particulares. Y número 3, sentarse a escribir. Tienes que tener una historia coherente, sugerente, ingeniosa, concisa, precisa, que cuente algo importante. Así que mi sugerencia es sentarse a escribir, practicar, dominar la técnica, ¿verdad? Le sugiero que tome alguno de los talleres, ¿verdad? Y yo quisiera sonar un poco pretencioso, pero para el mes de septiembre yo espero hacer un taller en línea de microrelatos que puede contactarme a través de mi página de Facebook, Luis Enrique Tite Vázquez. Pero la clave es ponerse a escribir. Es que se recuerda que esto es un género experimental, es de vanguardia, es posmoderno. Es buscarle la moña, la ironía, la intertextualidad, combinar elementos de la sociedad puertorriqueña, la sociedad universal. Nosotros tenemos tantos y tantos temas de los cuales escribir. Mirar, caminar, estar en contacto con la gente, con mascarilla, escribir sobre las mascarillas, escribir sobre la pandemia. Hay un libro ahora que se publicó por la editorial Pasillo Sur y el Posantillano, de Pandemia de Escritores, donde yo tengo un microrelato que se incluye en esa antología. Sentarse a escribir y dominar la técnica. Hay libros, hay teóricos como los que yo mencioné. El Internet tiene muy buena información. Vayan a las fuentes, Lauro Zavala, David Lakmanovich, Violeta Rojo, Emilio, en un libro maravilloso de los nuevos caníbales, Pedro Antonio Valdés y otros compañeros han teorizado sobre esto. Busquen, ¿verdad? Pero sobre todo hay que leer y estudiar para dominar el microrelato. Esto no es un poema, esto no es un cuento chiquito, es un género con sus propias particularidades. Y que en la medida de lo posible, que a ese compañero que te escribió, busque la manera, aunque el tamaño no es lo determinante, recuerda que la intensidad, que no pase de una página a doble espacio, que no pase 200, 300 palabras. Ese es un criterio, pero no es el único criterio. Sí, gracias Luis Enrique. No sé si Me están pidiendo que hables un poco de tu próxima publicación, Boomerang, que sale en estos días. Mira, lo tenía por aquí y yo creo que un duende me lo... Ajá, está aquí. Este es el libro, déjame... ¿Se puede ver? Sí, lo estamos viendo. Este es el libro, se titula Boomerang, con unas palabras de contraportadas alucinantes del buen amigo y hermano escritor Ricardo Vega, que Ricardo radica en Filipinas, un boricua que está en las Filipinas. También tiene un epílogo extraordinario de mi amigo y hermano y colega de letras, Josué Santiago de la Cruz, que vive en los Estados Unidos. Tiene un prefacio que es una pieza literaria donde yo comparo al pez beta y al boomerang, ¿no? Y tiene 57 textos minimalistas, breves e hiper breves. Pues, contáctenme porque
se supone que ya la semana que viene, se supone que hubiera sido esta semana, me lo entregan en una edición limitada. Ya está en Amazon, pero en Amazon está como en el formato de ebook. Y espero que les guste. Yo tengo otro libro de microrelatos que se titula o intitula El pezón y otras anatomías mínimas. Este se publicó por la editorial EDP University en el año de 2018. Así que este lo pueden encontrar en las librerías. Deben haber unas cuantas copias todavía por ahí, y ya está en su tercera tirada, ¿sabes? La tercera edición. Así que gracias por el respaldo que me han dado. Y Boomerang, pues estén muy pendientes. Pueden estar pendientes a mi página, que yo ahí doy los detalles de cómo puedo adquirirlo. Boomerang, de la editorial, o más bien de Isla Dentro Editores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, Luis Enrique, ya estamos culminando, ¿verdad? El programa. Te agradecemos grandemente por compartir con nosotros. Ahorita mencionaste el libro de la pandemia. Un detalle que para que sepa nuestro público, estamos en conversaciones con el equipo editorial de Pandemia para ver si lo traemos a Coloqueo y hablamos Muy sobre esa bien. publicación. Pandemia de escrito. No, De hecho, claro. tú tienes un texto allí. Sí, es correcto. Yo tengo allí un texto. ¿Sí? Y otros destacados escritores puertorriqueños. Son Que recuerdo a 44 escritores, José si no me equivoco. Ravelo, mi amigo y hermano, Iristo Cuyo, un grupo bien bueno de escritores y escritoras, ¿verdad? Es De hecho, importante, y no quisiera despedirme, Pablo, sin hacerle una invitación a las personas que nos están, creo que van por 13.556, ¿verdad? Que están viendo más o menos, más o menos. cerca de 14.000. Que apoyen al escritor puertorriqueño. No es fácil publicar en este país, ¿verdad? Así que nos brinden ese apoyo, que compren estos libros, que los compartan, que nos inviten a actividades. Yo soy uno que estoy encantado de la vida de poder ir a cualquier parte que me inviten a conversar, a dialogar sobre la literatura, porque la literatura a mí literalmente me rescató, me salvó, me encontró, y vivo para y por la literatura. Gracias, Luis Enrique. Excelente. Aprovecho la oportunidad para invitarles a nuestro próximo coloqueo el jueves 13 de agosto, cuando tendremos la conferencia El rol de las bibliotecas en la promoción de la diversidad y justicia racial desde sus colecciones, con un excelente grupo de bibliotecarias, quienes son Jean-Marie Lugo González, Aurea Maisonet Rodríguez, Sujei Lugo Vázquez y la doctora Mercy Delgado Cordero. Acabo de compartir en el chat el registro para esta conferencia. También les recuerdo nuestra programación de cultura virtual en Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. De pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Hasta el próximo coloqueo. Buenas noches y gracias, Luis Enrique. Para mí es un placer y un privilegio compartir contigo, Pablo, que eres el director de este proyecto, y a los amigos y amigas que me honran en estar al otro lado. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches.